hermana Wendy. En mis pruebas te adoraré. Hermosa, hermosa alabanza. Seguimos dándole la bienvenida a los que faltaban, que ya están aquí. Stephanie, bienvenida. Katy, Dianeris, Mercedes, Jennifer. Así que ya estamos, el grupo bastante grande, a tiempo para adorar, glorificar su nombre y empezar nuestra clase. Yo aquí el primer versículo del capítulo 14, que me encanta este versículo porque a pesar de todo lo que va a pasar ahí, en todas esas profecías, dice el Señor en el versículo 14, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Siempre el Señor, no importa lo que sea, sigue con su misericordia y nos da esa esperanza. Así es que sin más, le entregamos al ministro Johnny Castro. Adelante, ministro. El Señor le bendiga a todos. La verdad que es una alegría, es de gran emoción, una bendición todos los miércoles estar aquí y traer palabra del Señor. Y ver a cada uno de ustedes venir a buscar al Señor, aprender más del Señor. Esto es prácticamente un ensayo que estamos haciendo aquí porque esto lo haremos en el cielo y más a menudo, ¿verdad que sí? La verdad que es una bendición para mí, entre todas las tribulaciones, todos los problemas que se nos enfrentan todos los días. Venimos aquí con el corazón abierto para alabar y glorificar al Señor. Estamos estudiando el libro de Isaías, como sabemos, es un libro súper emocionante, una mini Biblia. Y la verdad que cuando terminemos este libro vamos a tener un conocimiento tan amplio de la Biblia que se le hará difícil a aquel que quiere torcer el camino a usted en Cristo. La verdad que sí. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hermanos y hermanas, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Le estamos buscando, le estamos llamando, porque es el tiempo. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles y vamos a aprender aquí de la profecía de Babilonia, cuando el profeta Isaías profetizó la caída de Babilonia un siglo antes de que sucediera. Y después de ese siglo sucedió lo que se esperaba, la caída. También vamos a aprender algo en esta lección que quiero que pongan mucha atención porque es la caída del hombre prácticamente. Cómo el hombre se enaltece, se enorgullece y cae. Entonces, quiero que pongan mucha atención y eso va al capítulo 14 cuando comencemos a hablar un poquito sobre Lucifer y de dónde vino él y dónde vino el pecado. Eh, pero primeramente vamos a entrar al capítulo 13. Completamos el capítulo 12 la semana pasada y ahora vamos al capítulo 13. El capítulo 13 es una vista previa prácticamente de la siguiente sesión de Isaías. Los capítulos 13 al 23 de Isaías contienen cargas o juicios de 9 naciones vecinas. Y todas estas naciones habían tenido algún contacto con Israel anteriormente, y la mayoría de ellas estaban cerca de sus fronteras. Israel sufrió a manos de algunas de ellas y sufrirá de nuevo en el futuro, cuando venga esa gran guerra del Armagedón. Aquí, aunque esta sesión en su gran parte es aún en el futuro, las características principales aquí es que una gran parte ya se ha cumplido y permanece hoy como una evidencia del cumplimiento de la profecía. Aquí vemos la profecía cumplirse. Y yo siempre digo lo siguiente, si se cumplieron aquella profecía, de verdad que las que vienen también se van a cumplir.
Los asirios aquí mencionados ya no son el opresor y ahora estas otras naciones ocupan su lugar. Aquí vemos que una carga es un juicio y lo mencionas aquí varias veces. No era agradable, hermanos y hermanas, para el profeta dar el mensaje porque lo convertía en un predicador desagradable de malas noticias. Y su mensaje se convertiría en una carga para las naciones a la que iba dirigido. Ahora, aquí acabo de mencionar algo que no lo veo muy a menudo en nuestra época, hoy en día, cuando hablamos de profetas, ¿verdad que sí? Por eso yo siempre digo que hoy en día el único profeta que nosotros tenemos en la mano es el libro sagrado, las escrituras, porque la mayoría de aquellos profetas en el Antiguo Testamento traían la palabra de Dios y lamentablemente en ese tiempo, por la maldad que existía, solo era mala noticia para ellos porque Dios le traía juicio. Hoy en día nosotros vemos tantos profetas, pero aquellos profetas solo profetizan cosas positivas. Dicen que usted se va a ganar viajes, que va a tener mucho dinero, que va a tener mucha salud, pero no profetizan nada de juicio como aquellos profetas profetizaron, ¿verdad que sí? Y es lamentable ver eso día tras día y es lamentable ver la gente que creen a esos profetas. Babilonia aquí, como el asunto de su primera carga, sugiere muchas cosas al estudiante reverente a la palabra de Dios. En primer lugar, la ciudad literal de Babilonia es la principal en consideración aquí. Esto sin duda es de destacar, ya que Babilonia en el tiempo de Isaías era un lugar insignificante. Era una pequeña ciudad que prácticamente no tenía valor. Y no fue hasta un siglo después que Babilonia se convertiría en una potencia mundial. Dice que Dios pronunció juicio sobre Babilonia antes de que se convirtiera en una nación grande y poderosa. Y es también digno aquí de destacar que esta nueva sesión no termina con la carga sobre nueve naciones vecinas, sino que se extiende con 6 ayes que se encuentran en los capítulos 28 al 33 y concluye con la calma y la bendición tras las tormentas de los capítulos 34 y 35. Las cargas de esta sesión, capítulos 13 al 23, están relacionadas particularmente con Babilonia en los capítulos 13 y 14, con Moab en los capítulos 15 y 16, Damasco, la capital de Siria, en el capítulo 17, y algunos poderes aquí no nombrados como Cus o Etiopía en África, en el capítulo 18. En el capítulo 19 vemos a Egipto, en el capítulo 20 vemos a Egipto y a Etiopía, en el capítulo 21 vemos a Edom y Arabia, y en el capítulo 22 vemos a Jerusalén. En los capítulos 13 y 14, Isaías mira hacia el futuro aquí, prediciendo lo que vio. Y lo que vio fue la destrucción que vendría sobre Babilonia como resultado de la invasión de los medopersas. Quizá aquí, hermano, les parezca extraño que Babilonia ocupe este lugar en estas visiones proféticas, a la luz de que era una potencia insignificante en los días de Isaías, pero completamente opacando, estaba opacado por Asiria. El espíritu de la profecía aquí le permite a Isaías ver el tiempo en que estos dos se unirían en una gran potencia, la cual la ciudad de Babilonia sería la capital. Cuando vamos al versículo del 1 al 6, aquí, versículo 1 y 2, la ciudad literal de Babilonia en la historia se ve en este capítulo y también en el capítulo 14, como vamos a ver más adelante. También aquí debemos recordar algo, hermanos, muy importante.
a Babilonia como se le conoce como un símbolo de rebelión contra Dios. La Torre de Babel es donde todo comenzó. Y el final de esta ante nosotros es aquí en el capítulo 2 de los Salmos y en el versículo 3. Aquí vemos la palabra consagrar. Consagrar significa apartar para un uso concreto a mano de alguien. Dios aquí usará a los babilonios, dice, como lo hizo con los asirios, como instrumento para castigar a su pueblo. En el versículo 4 aquí ofrece una explicación satisfactoria de estos santificados. Y dice que Babilonia saldrá contra el reino del sur de Judá, como lo hizo Asiria contra las 10 tribus de Israel. Ahora, aquí vemos también esto enfatizado de nuevo en el versículo 5, donde los babilonios del mismo modo serán la vara de la indignación de Dios. El versículo 6 ve más allá. Dice que cualquier otra cosa que haya ahora o que haya habido en la historia de ese pueblo. Y se proyecta hasta el día del Señor. Dice, porque aquí se hace referencia a la gran tribulación. Aquí se está haciendo referencia no solamente a la profecía pasada, pero a la profecía venidera en los últimos tiempos. Cuando el juicio de Dios caiga sobre Babilonia, será tan doloroso como el sufrimiento extremo de una mujer en parto. La feroz ira del Señor dejará la tierra asolada, es decir, Babilonia completamente destruido. Y de nuevo estamos aquí hablando de cosas que aún han de suceder en los últimos tiempos, como hablamos. Todas las constelaciones de los cielos dice que dejará de emitir luz. El sol se oscurecerá y la luna no brillará más. Estamos hablando de los últimos tiempos, ese gran día del Señor. Cuando la ira de Dios estaba activa, dice, cuando la ira de Dios esté activa, los cielos añaden terror a esa ira. Dice que añaden oscuridad. Y el Señor Dios, dice aquí, haga que todo se quede en total oscuridad. Eso es tenebroso, hermano. Lo que va a suceder de acuerdo a esta profecía es tenebroso en los últimos tiempos. Observemos que el Señor aquí castigará al mundo por su maldad en el versículo 11. Aunque esa ira dice que estará centrada en Israel, toda la tierra recibe la visitación de juicio de Dios. Toda la tierra. Sacudir los cielos es parte de los juicios de Dios. Así una gran parte de la raza humana será destruida en los conflictos venideros. Y las catástrofes naturales de estos días, de tal forma de que un hombre será más precioso que el oro, y el temor y el terror se apoderarán de todos los habitantes de la tierra. Esta es una profecía que da miedo. Aquí el profeta vuelve a la destrucción literal de Babilonia, dice, la cual era el futuro inmediato de él. E identifica aquí a los que destruirán a Babilonia, los medos. Este castigo, hermanos y hermanas, aquí no se consumó hasta algunos siglos después, cuando esa orgullosa ciudad fue reducida a escombros. Dice que con sus palacios destruidos, sus jardines colgantes arruinados y su destrucción siendo tan completa que en todos los siglos desde entonces nunca ha sido capaz de levantarse. Nunca. Es cierto que de vez en cuando pequeños pueblos se han construido cerca de ese lugar de la ciudad antigua, pero las ruinas de Babilonia recientemente descubiertas por los arqueólogos muestran la forma completa en que se han cumplido las palabras del profeta Isaías. Fue destruida completamente. Incluso hasta la fecha dice que los árabes ahí no quieren poner sus tiendas.
pensando que acechan demonios en las noches entre las ruinas de la ciudad. Dios ha decretado en el versículo 20 que Babilonia nunca volverá a levantarse. Nunca. La Babilonia apocalíptica es una imagen simbólica de la gran organización religiosa, de la gran organización política y comercial de los últimos días, que se desarrollará por completo después que la verdadera iglesia haya sido arrebatada para estar con el Señor. Dice que esta organización comercial llamada Babilonia, como la ciudad antigua, pronto se consumará y también caerá para no volver jamás a levantarse contra Dios y su pueblo. Babilonia como ciudad literal fue destruida, pero el símbolo, lo que representa Babilonia, existe y todavía está más fuerte. Babilonia es confusión. En el versículo 21 notará el término cabras salvajes, que significa demonios. Babilonia era el cuartel general de la idolatría en el mundo antiguo. Ellos juntos y las bestias salvajes aparentemente todavía residen ahí. El destino que cayó sobre Babilonia, descrito aquí en los capítulos 13 y 14, fue una ilustración, hermano, del destino terrible que espera a los poderes gentiles paganos. Y aquí finalmente, en este capítulo 13, porque es bien corto, se debería notar que muchas de las expresiones usadas en estos versículos son prácticamente idénticas a las otras profecías que tienen que ver con el día del Señor y con los eventos que le siguen tras la apertura del sexto sello en el libro de Apocalipsis. Esta profecía literalmente cumplida con Babilonia y dicha por el profeta Isaías un siglo antes, totalmente cumplida. En el capítulo 14 vemos una continuación de la carga o el juicio de Babilonia que comenzó en el capítulo 13. Grandes asuntos están en juego en este capítulo porque vemos que Dios aquí une la futura restauración de Israel con el destino de Babilonia. Y, y aunque iban a pasar siglos, muchos siglos entre los dos eventos, mediante el decreto de Ciro, un remanente recibió permiso para volver a Jerusalén. Dice que comprendiendo así una parte de las predicciones divinas concerniente a la recuperación de Judá. Así que aquí la restauración final está unida al derrocamiento completo de todo lo pagano, todo lo comercial y lo que está descrito en Apocalipsis y en Daniel. Los versículos 1 y 2 del capítulo 14, aquí vemos lo siguiente. En el versículo 1 tenemos una declaración clara de hechos sobre cómo Dios tratará con Israel. Algunas personas dicen que Dios ha terminado con su pueblo escogido. Pero en este versículo dice, porque Jehová, como leyó la hermana Jane, todavía escogerá a Israel, todavía escogerá a Israel. También una gran compañía de gentiles será un salva fuera de la iglesia cuando la iglesia sea quitada y se le designa aquí como extranjeros. Muchos dicen también que una vez que la iglesia sea raptada, que no va a haber más espacio. Eso no es así. Aquí el profeta Isaías lo dice bien claro. Habrá un número de personas que será salvo después que la iglesia sea raptada. Y ese gran número es llamado extranjeros. En el versículo 2, las palabras el pueblo en realidad se refiere a los gentiles. Los gentiles, dice, los devolverán a Israel en vez de impedírselo como están haciendo hoy en día. Y cultivarán a los que, y cautivarán a los que los cautivaron. Esta frase arroja aquí algo de luz sobre la controversial frase de Efesios 4:8 que dice, llevó cautiva la cautividad.
Esta frase se cita en Salmo 68, 18 también. Y lo mismo ocurre en Jueces 5:12. Vamos a encontrar a lo largo de las escrituras que ellos creían que habían sido tomados cautivos. Cristo realmente se convirtió en el vencedor. Aquel que ellos creían que era cautivo se convirtió en el vencedor. El reino de Babilonia aquí parece ser usado como un sinónimo de todos los poderes gentiles que han tomado parte de la persecución del pueblo de Dios antiguo. Cuando el último gran enemigo sea destruido aquí, podrán gozarse, dice, en las manifestaciones del poder de Jehová. Y así como Israel cantó en las orillas del mar Rojo al ver la destrucción del faraón y su ejército, también este día venidero podrán alzar el canto de Moisés y el Cordero y ver todos sus enemigos derrotados. Eso sucederá en los últimos tiempos. Israel nunca será destruido por completo. Nunca. En otras palabras, dice que estarán en el reino y conocerán el gozo del reino. En los versículos 9 al 15, vamos a hablar un poquito de el opositor de Dios, Lucifer. Llegamos ahora a lo largo de la historia, a algo que nos permite entender cómo comenzó el pecado en los cielos y también comprender algo de los poderes invisibles a lo largo de los siglos, que han dominado la mente de los hombres malvados, intentando torcer el propósito de Dios. La caída de Lucifer dibuja la caída de Satanás. El pasaje enlaza muy bien con Ezequiel 28. Cuando ustedes tengan tiempo, léanse Ezequiel 28 para que podamos entender un poquito más de lo que dice Isaías aquí. La palabra de los versículos 9 al 15 son válidas para cualquier hombre mortal. Lucifer, que significa portador de luz, es un ángel creado del orden más alto, identificado idéntico al querubín protector de Ezequiel 28. Dice que era aparentemente el más grande de todos los ángeles y era perfecto ante Dios hasta que cayó mediante el orgullo. Recordemos esa palabrita. Era perfecto ante Dios hasta que cayó mediante el orgullo. Era su ambición tomar el trono de Dios para sí y convertirse en el gobernante supremo del universo. Notemos aquí los 5 verbos en primera persona de esta sesión de las Escrituras. Dice que fue la aseveración de la voluntad de Dios en contraste con la voluntad de la criatura, lo que provocó su caída. Y así un arcángel se convirtió en el diablo, expulsado del palacio del poder y el favor del que se había disfrutado, del que se le había otorgado a él. Dice que se convirtió en el incansable enemigo de Dios y de nosotros los hombres. Y a partir de entonces y a lo largo de los siglos, ha hecho uso de todos los mecanismos imaginables para arruinar a la humanidad y para robarle a Dios la gloria que solo le pertenece a él. Aquí el Señor Jesucristo habla de eso en Juan 8:44. El Señor muestra aquí que Satanás es un apóstata que ha caído de una posición que una vez tuvo.
Y sabemos por otros versículos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del o el poder del Omnipotente. Satanás solo le puede llegar a usted cuando usted se sale, cuando usted se aparta del Señor. Solo así le puede llegar. Porque el Señor lo dice en el Salmo 91, habita bajo mi poder y él no llegará a ti. Solo llega a usted cuando usted se sale de ese poder de Dios. Y esto lo sabemos por Lucas 10:18, que el Señor vio a Satanás caer del cielo. De otros pasajes también aprendemos que Lucifer no estuvo solo en su rebelión, como lo vemos en segunda de Pedro 2:4. Dice que nuestro Señor habla del diablo y sus ángeles en Mateo 25:41, lo cual se confirma también en Apocalipsis 12:7, donde leemos acerca de esta guerra en los cielos entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Estos ángeles malignos son los gobernantes del mundo de esta oscuridad, como dice Efesios 6:12. Intentan dominar los corazones y la mente de los hombres, de los gobernantes de las naciones, instándolo a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Es algo impresionante. Estas 5 acciones verbales en primera persona de Lucifer son pecado en su estado embrionario. Esta es la evolución del mal. No hay evolución del hombre, pero hay evolución del pecado. Comenzó con una criatura disponiendo su voluntad contra la voluntad de Dios. Este es el pecado original del hombre, hermanos y hermanas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual dice que se apartó por su camino. Isaías 53:6. Esa palabra, su propio camino, significan que todos nosotros nos descarriamos. Lucifer pensó en su corazón que podía alzarse hasta ocupar el rango de Dios. En el versículo 12, el nombre Lucifer, hijo de la mañana, es el rey de Babilonia, rey sobre la confusión. Y el nombre se le da y significa literalmente el que brilla resplandeciente, hijo del alba. Así que el significado aquí completo es un paralelismo muy cercano a la estrella resplandeciente de la mañana. Recordemos quién es él. Él es un imitador, un falsificador. Así como los estudiantes de las escrituras han visto, hermanos y hermanas, al que ahora se le llama Satanás detrás del rey de Tiro en Ezequiel 28. Léanse Ezequiel 28. Hay una razón similar para discernir el mismo personaje detrás del rey de Babilonia. Tiro era una representación del comercio, como Babilonia lo era de la región del mundo. Tiro representa el lado material de esta actividad, siempre deseando poseer tierra, mientras que Babilonia representa al lado espiritual, que busca llegar al cielo. Y como en esos primeros días en los que los hombres rebeldes construyeron tanto una ciudad como una torre, Tiro se correspondía como la ciudad que iba a cubrir la tierra y Babilonia con la torre que iba a llegar al cielo. Tanto el rey Tiro como el de Babilonia evidenciaron el mismo pecado de orgullo. Y esta es la primera herencia de todos nosotros, estando caídos del Señor. Este pasaje que ascendería
junto a las estrellas de Dios en el versículo 13, solo puede sugerir que estos dos son uno y que ese uno es Satanás. Esos dos reyes. Aquí quiero meditar rápidamente en la pregunta sobre la fuente del mal, del pecado, del sufrimiento, de la tristeza que existe en el mundo. Y surgen varias preguntas. ¿De dónde vino todo este desorden moral y físico y la confusión si el creador de todo es bueno? Porque ¿quién creó todo? Dios. Y Dios solo crea cosas buenas. ¿Puede Dios entonces ser el autor de algo que no es bueno, como la confusión? ¿Puede el bien producir mal? Igualmente sería inteligente hacer la pregunta, ¿puede el sol producir tinieblas? Si lo tomamos simplemente como una hipótesis válida, hermanos y hermanas, que así como Dios es la fuente de todo lo bueno, el diablo es la fuente de todo lo malo, habremos reducido la pregunta ¿de dónde vino el diablo? ¿De dónde vino el diablo? Gracias al Señor que las escrituras son claras con respecto a eso. Dios creó a alguien mucho antes que al hombre, que fue una creación espiritual, perfecta en todos sus caminos. Y como Dios crea todas las cosas buenas, esa creación espiritual tenía una libertad absoluta para ir en cualquier dirección, no obligado, sino con la facultad del libre albedrío para caminar en cualquier dirección, tanto moral como física. Al haber sido creado por la mano del Creador, ¿qué nombre se le podría dar? Al menos debe expresar lo que era entonces, ¿verdad que sí? No en los que se convirtió después. Y hermanos y hermanas, no era ningún diablo al principio. No, Dios no pudo crear ni creó ningún Satanás, sino que Dios lo hizo como alguien que brillaba de forma especial, la estrella de la mañana en medio de las huestes celestiales, un ángel poderoso. Sería absurdo entonces trazar el pecado y todas las consecuencias del pecado a la fuente de todo lo bueno, que es decir, Dios Padre. Porque Satanás no fue creado como Satanás, no, sino como la estrella brillante de la mañana. Se podría decir que es difícil entender la presencia del mal en la creación de un Dios que es solamente bueno. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿De dónde llegó a Lucifer esa sugerencia de hacer el mal? ¿De dónde le llegó a Lucifer esa sugerencia de hacer el mal cuando no había ningún mal presente en todo el universo? Ciertamente no pudo haber venido de ningún lugar externo o a él porque no había nadie allí, de acuerdo a las escrituras, ¿cierto? Pero la Biblia sugiere que una clara respuesta en estas palabras en Ezequiel 28:17. Léanse Ezequiel 28. Dice Ezequiel 28:17. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nació en el mismo vino de sí mismo con su propia belleza creativa. Eso no pasa a todos los humanos porque todos estamos llenos de pecado. Nos miramos en un espejo
y no creemos grandes cosas porque tenemos títulos, porque tenemos sabiduría o porque tenemos dinero o riquezas y nos llenamos de orgullo. El orgullo es el arma más poderosa que tiene Satanás. Y destruyes pastores, destruyes predicadores, destruye maestro, destruye familia, destruye hombres, porque lo vuelve orgulloso. Ignoramos nuestra dependencia de nuestro Creador. Usted y yo aquí podemos aprender mucho de esto para caminar santamente en el camino de Dios. Estar satisfecho, hermanos y hermanas, con uno mismo, el ensimismamiento, incluso con los que Dios podría trabajar en nosotros, está lleno de un grave peligro. Solo cuando nuestra mente y pensamiento se mantienen en el Señor Jesús mismo, en su belleza, su perfección y su amor, es cuando podemos tener gozo, bendición y una verdadera santidad en nosotros mismos. El nombre Hijo de la Mañana o estrella resplandeciente de la mañana, dado al que ha convertido a la luz en tinieblas, podría dar lugar a cierta sensación de resentimiento, ¿verdad que sí? Ya que sabemos que le pertenece solo a otro, que lo reclama, en quien solo se centra la luz, y ese es nuestro Señor Jesucristo, la única luz existente hoy en día. Él es para nosotros que somos cristianos, el lucero resplandeciente de la mañana, aquel que nos da luz, aquel que nos protege de esa oscuridad. No hay razón alguna para cuestionar que Lucifer, el hijo de la mañana, era el hombre original y digno que expresaba la belleza y dignidad creativa de aquel que fue nombrado después para expresar su propio carácter autoadquirido, que es el diablo, Satanás, esa vieja serpiente y el dragón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay rivalidad entre los hombres, entre los nombres. Para aquel quien se le aplicó por primera vez el nombre, lo perdió para siempre. Y obtuvo estos otros nombres que nos dicen que él es ahora el gobernador de este mundo, el gobernador de las tinieblas, y que ha adquirido el nombre de Satanás, serpiente y dragón. Cuando rastreamos el ambicioso camino de este Lucifer, se parece a un libro de cuentos sobre el orgullo. Observemos aquí juntos a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, dice él, y seré semejante al Altísimo, en los versículos 13 y 14. Subirá sobre el Señor Dios mismo, se sentará sobre el monte, y notemos cuán asombrosamente aquí sugerente es la frase de este otro monte llamado Armagedón, porque eso también significa, al traducirlo, monte de la asamblea o reunión. Por la última parte de la palabra Magedón tiene en sí la idea de una reunión militar de tropas en una guerra espiritual sin disfrazar, y habla de la reunión final de todos los hijos del orgullo en un conflicto abierto. El que se sienta en el caballo blanco de Apocalipsis peleará en esa gran batalla contra los hijos del orgullo, que son los hijos de Satanás. El orgullo, hermanos y hermanas, es el arma más poderosa que el diablo tiene contra usted y yo. Cuando matemos ese orgullo, cuando matemos ese yo y nos
revistamos del Señor, andaremos en luz. Es con esta asamblea, dice en mente, que Lucifer busca poner su trono en el extremo norte, la elevación más alta posible. La palabra norte, hermanos y hermanas, en hebreo significa escondido u oscuro. Como el enemigo de Israel siempre venía del litoral norte, así los ataques sobre nuestra fe vienen de estos lugares oscuros. El norte no es oscuro para nosotros, que ahora vemos y sabemos que la verdadera estrella resplandeciente de las mañanas es el Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Está allí y lo iluminará, como lo dice en Salmo 48 del 1 al 3. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabados en la ciudad de nuestro Dios. Dice, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, en su palacio, Dios es conocido por refugio. En los versículos 16 al 23 vemos en esta parte de las Escrituras, no nos debería sorprender encontrar en estos pocos versículos al rey de Babilonia siendo confundido con Lucifer. El significado real, por supuesto, es que 16 al 23 encontramos una sesión muy poética de las Escrituras, una descripción, no en términos inciertos, de la profunda destrucción del último gran enemigo de Israel en el día del Señor. Encontraremos aquí también Ezequiel 31, 16 al 18. Dice que ninguno que se atrevió a levantarse en orgullo y arrogancia para desafiar a Dios viviente ha sido capaz de escapar nunca del inevitable resultado. Nunca ha ganado la batalla, porque el Señor está ahí siempre. En los versículos 24 al 27, aquí terminando casi este capítulo, en la Asiria de los últimos días, la vemos como si fuese la encarnación de todos los poderes perseguidores que han afligido a Israel desde su dispersión entre los gentiles. Cuando las naciones se reúnan para el conflicto de Armagedón, el Señor mismo destruirá a los asirios con todos los demás enemigos de Cristo y su verdad. Esa es en la última guerra. Israel será completamente librada y Dios glorificado en el reino que se establecerá en rectitud. Y finalmente en este capítulo, terminando esta sesión, versículos 28, 32. Ahora son los últimos 5 versículos del capítulo. Tenemos una profecía aparte dada en los últimos años al rey de Acaz, la cual tiene que ver con los filisteos y su pueblo. Estos 2 capítulos, después de estudiarlo a fondo, a mí por lo menos me ha mostrado algo sumamente importante, una lección que espero que todos ustedes la hayan captado y aprendido. Es la lección del orgullo. No seamos orgullosos, seamos simples, seamos humildes, seamos como Cristo fue. Y créanme que caminando en ese camino llegaremos a la meta final, que es al reino de Cristo. Con esto terminamos. La semana que viene seguimos con el capítulo 15 y 16. Léanse Ezequiel 28 para que podamos entender un poquito más de lo que habla Ezequías aquí. Dios le bendiga, hermanos, y sigamos aprendiendo sobre nuestro rey y esa gran promesa que él nos tiene para los últimos tiempos. Dios le bendiga. Amén.
Y amén. Muchísimas gracias, ministro. Como siempre, nos quedamos sin palabras de escuchar tanto entendimiento que Dios te ha dado, tanto de nuevo para poderlo compartir con nosotros. Gracias a Dios por ti. Muchísimas gracias. Seguimos, tenemos la obligación de orar por el ministro, todos, porque cuando el Señor nos da una persona que nos puede enseñar, ustedes saben cómo está el mundo espiritual, está en revuelta, porque eso no lo quiere el enemigo. Así que todos debemos de seguir siempre orando por el ministro y por estas clases, por este grupo, para que Dios nos siga ayudando. Como pueden ver, cada semana estamos uniéndonos más personas a aprender de la palabra de Dios. Estamos invitando a otras personas y así mismo como nos manda la palabra, debemos de seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo por aquí, como dijo el ministro, una de las cosas más importantes que debemos de tomar de estos capítulos es aprender a no ser orgullosos. El Señor Jesucristo dice, sé humilde porque yo soy humilde. Eso debemos de aprender. También David siempre decía que le oraba a Dios que lo ayudara a librarse de él mismo. Ese yoísmo, ese orgullo. Por eso siempre tenemos también que orar para que el Señor nos ayude a ser humildes, a no tener orgullo, para podernos alejar de las cosas del enemigo. Y ustedes saben que estamos en el momento de las preguntas, de si quieren aportar, tenemos tiempo. Así es que, por favor, adelante los que quieran aportar, los que quieran tener, los que tengan alguna pregunta, me pueden levantar la mano en el chat. No lo hagan, tienen que levantar la manito